Per tant, hi haurà el primer debat que estava previst, tenim aquí els participants i el moderador. Si el debat és prou interessant, com que no hi ha cap límit temporal després, ens podrem allargar una mica més si és que sembla convenient. En tot cas, us agraeixo la vostra presència, us dono la benvinguda i espero que disfruteu, que us sigui d'utilitat el debat que ara tindrem. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Clara. Benvinguts, doncs, en aquesta quarta jornada. Seria la primera taula, però serà la primera i l'última. Per tant, intentarem disfrutar-la. Fins avui hem vist la qüestió de la independència en aquestes jornades des de diverses vessants. En vam parlar la setmana passada des de la vessant econòmica, també des de la vessant històrica, més lingüística. N'hem parlat aquesta setmana des del punt de vista jurídic, també ho hem fet des del punt de vista filosòfic, i avui volem abordar una qüestió potser que toca més a prop el que és el Departament de Ciències Polítiques, com és la qüestió de la identitat nacional. Potser és una obvietat, però tot el que són qüestions relacionades amb la independència, sempre hi trobem subjacent una identitat nacional. Repto al públic que em digui un moviment secessionista que no reivindica, diguéssim, una identitat nacional. I tal com va dir el professor Ivor Jennings, el dret a l'autodeterminació és força absurd si no es parla primer de qui s'està autodeterminant. Per tant, la qüestió de la identitat és sempre una qüestió cabdal en aquesta mena de debats. Per parlar-ne hem convidat 4 ponents. En primer lloc hem convidat el professor Jeff Miley del Departament de Sociologia de la Universitat de Cambridge. També ens acompanya la professora María José Hierro, que actualment és professora d'aquí de la casa, coneguda per tots nosaltres. En Jordi Muñoz és investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona, però també és conegut per nosaltres perquè es va doctorar en aquesta universitat. I finalment ens acompanya també el catedràtic professor Ferran Requejo, catedràtic de Ciència Política també d'aquí, de la Pompeu Fabra. El procediment que seguirem és el mateix que hem anat seguint en aquestes jornades, 15 minuts per cada ponent, després obrirem un torn de rèpliques perquè es puguin fer preguntes, comentaris, crítiques entre ells i finalment donarem la paraula al públic. Dono la paraula al professor Jeff Miley. El PowerPoint. Bueno, pues muchas gracias. Es un honor estar aquí para poder hablar sobre el tema que llevo más de una década estudiando, el tema del nacionalismo aquí en Cataluña, el tema de la movilización nacionalista. Y pienso enfocar mi intervención, mi participación aquí hoy en los aspectos sociológicos del fenómeno de la movilización nacionalista aquí en Cataluña. Y todos los movimientos nacionalistas, en perspectiva comparada, los movimientos nacionalistas que buscan un Estado propio, suelen tener una base sociológica que se basa en primer instante en una base, digamos, étnica o etnolingüístico. Y el caso catalán es un caso que si nos fijamos en lo que son las bases sociales de apoyo a las reivindicaciones nacionalistas, ya iremos viendo que también entra dentro, digamos, de esas pautas que son normales de los movimientos nacionalistas con ganas de separación de un Estado, ¿no? El caso en Cataluña es un caso complejo porque, en un primer lugar, Cataluña tiene un problema demográfico desde el punto de vista, digamos, de esta base social natural o lógica del movimiento nacionalista. Y el problema demográfico tiene que ver con la migración y el legado de la emigración aquí en Cataluña. Así que tenemos, para ir entrando un poquito en lo que son los problemas
problemas que hace décadas que afronta el nacionalismo catalán en cuanto a lo que es la cantidad de personas que apoyan sus reivindicaciones. Tenemos una base, digamos, potencial latente de una identidad española muy fuerte aquí en Cataluña por el hecho de la migración. Si nos fijamos en los apellidos más comunes aquí en Cataluña, los 20 más comunes, ya nos vamos viendo que son García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, etcétera, que no entra en ninguno de los más comunes un apellido que sería étnicamente, digamos, catalán. Y es un problema desde el punto de vista sociológico y un problema que también los líderes del movimiento nacionalista han reconocido durante mucho tiempo, desde los escritos de Jordi Pujol en los años 60, hablando sobre el tema de la migración, cómo integrar estas capas que podrían ser, digamos, capas de apoyo o lealtad al Estado español o sentirse enajenados de las reivindicaciones de cara nacionalista aquí en Cataluña. Y veremos hasta qué punto, es interesante ver hasta qué punto el movimiento nacionalista ha podido ir integrando estas capas que desde un punto de vista sociológico sería difícil integrarlos en aspiraciones nacionalistas. Vamos viendo un poquito más el enfoque, este problema demográfico que tiene el nacionalismo catalán desde el punto de vista, digamos, que podemos hablar, que se habla muchas veces en perspectiva comparada de España como un país plural, un país que tiene una diversidad profunda. En cierto aspecto también lo tiene Cataluña. Si nos fijamos, por ejemplo, lo que es el lugar de nacimiento de la población catalana, vemos que solo 63% de la población nacida aquí en Cataluña. Tenemos 20% nacido en el resto de España y tenemos casi 20% nacido fuera de España. Si nos fijamos en la ciudadanía, vemos y dividimos la ciudadanía entre inmigrantes, o sea, nacidos fuera de Cataluña, los de la primera generación, hijos de inmigrantes, muchos que son hijos de personas nacidas en Andalucía, el sur de España, mixtos y segunda generación. Vemos que los que son de segunda generación, o sea, hijos de personas nacidos aquí en Cataluña, que eso sería la base sociológica más obvia de apoyo a las aspiraciones independentistas o nacionalistas, es solo 38% de la población. Y si nos fijamos en lo que es la lengua que ha sido, digamos, el vector, uno de los vectores principales de la reivindicación y movilización nacionalista a lo largo de décadas, es tan solo 31% de la población que habla el catalán como primera lengua y 55% que habla el castellano como primera lengua. Esos son datos de la Generalitat y de SCAT. Así que es un problema demográfico bastante serio desde el punto de vista sociológico, pero el movimiento nacionalista catalán ha tenido bastante éxito en movilizar a pesar de lo que sería en primer instante una dificultad enorme para ir acogiendo en un contexto democrático una mayoría amplia de apoyo a favor de las reivindicaciones nacionalistas. Bueno, entramos en el tema de la identidad nacional en plano, porque hasta el momento estaba hablando de punto de vista primordial, ¿no? Cosas que no tienen que ver con sentimiento, sino que dónde nace la gente, dónde han nacido, etc. Cuando nos fijamos en lo que es la identidad nacional aquí en Cataluña, lo que vemos en primer lugar es que la población catalana suele sentir la identidad catalana como una identidad anidada en una identidad más amplia que es la identidad española. La mayoría de la población catalana lo siente así. Por lo menos cuando nos fijamos en preguntas que hace décadas van preguntando, así que hacen opciones de que te sientes solo español, más español, tan español como catalán, más catalán o solo catalán. Son preguntas que llevamos décadas preguntando desde la sociología. Vemos que la opción mayoritaria o plural, digamos la mayoría plural, siempre ha sido la opción tan español como catalán. Y cuando vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando, pero sigue siendo cierto que la pluralidad sigue sintiendo así tan español como catalán. Pero como nos vemos también aquí, cada vez más, y vemos un porcentaje que llega a ser casi la mitad que se siente o más catalán y una cuarta parte que se siente solo catalán. Cuando nos fijamos por grupos de origen o por grupos lingüísticos, y aquí midiendo de primera lengua o lengua materna, vemos que hay una brecha muy importante, como se sospecharía o como no es sorprendente, entre lo que son las capas de inmigración y primera generación y lo que son de segunda generación. Así que si nos fijamos, un 52.9% de los inmigrantes se siente tan catalán como español y solo 4.2% de los inmigrantes se sienten solo catalán. Y
la primera generación ya vemos que son distintos que sus padres en el hecho de que 27.1% hoy por hoy se siente más catalán que español, pero sentirse solo catalán solo lo logra sentir 7.7%. Mientras que si nos fijamos en lo que son de segunda generación, pues vemos una amplia mayoría que se siente predominantemente catalán, o sea, 31% que se siente más catalán y 45.6% que se siente solo catalán. Si en vez de usar origen usamos lengua primera, pues vemos algo muy parecido. Mientras los castellano hablantes, los que tienen como lengua materna el castellano, tienen solo 6% de la población castellano hablante, que recordar que 55% de la población se siente solo catalán. Mientras los que tienen lengua materna el catalán, ya tenemos 3.2 que se sienten más catalanes que españoles y casi la mitad, 49%, que se sienten solo catalanes. Así que y es importante como primer dato sociológico muy importante entender esa brecha que existe y los problemas que tiene en movilizar una mayoría amplia. Cuando hablan de mayorías claras necesarias para la autodeterminación, aquí tenemos un problema demográfico que han ido con cierto éxito integrando a los hijos de inmigrantes, pero con solo cierto éxito, ¿no? Pero segundo dato sociológico que es muy importante para entender el panorama político es que estas capas identitarias no se distribuyen por la población de manera igual por lo que son las capas de clase o ocupación, los estratos de recursos económicos y profesionales de una sociedad. Así que esto es una media de la misma pregunta de que te sientes solo español a solo catalán, del porcentaje de la población que se siente predominantemente catalán, o sea, más catalán o solo catalán por los estratos de ocupación. Y es una media de todas las encuestas hechas del ICPS entre 89 y 2006, y vemos entre los profesionales liberales, es una mayoría que se siente más catalán o solo catalán, 54.7%, y va bajando mientras bajamos la escala de ocupación hasta que llegamos a los parados, que son 30%, y los obreros de cuello azul, que decimos los obreros del proletariado, 20%. Así que eso tiene que ver con cómo se insertó estas capas inmigrantes en lo que es la estructura social de Cataluña. Lo cual hace que aunque las reivindicaciones de lo que se sienten más catalanos, solo catalanes, sean quizá minoritarios, han sido minoritarios en la población, la voz que tiene es una voz de gente que tiene privilegio en lo que son recursos económicos y sociales en la sociedad y quizás se escucha un poco más. Bueno, pero iremos viendo eso. ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la identidad nacional? Vamos a mirar el tema de la identidad nacional en los últimos años. Aquí tenemos los datos otra vez del ICPS, que van desde aquí, tengo desde 89 hasta 2012, y vemos lo que es azul marino, que es interesante, que es el porcentaje que se siente solo catalán, ha ido en aumento bastante serio desde el año 2007, 2008 por ahí, con alguna bajada, pero va subiendo. Lo que es lo del color lila es más catalán que español, pero sigue siendo la plural, digamos, la más fuerte, aunque con una bajada desde 2007, que es el tan catalán como español. Ahora, si nos vamos viendo por los grupos de origen, ¿no? Cómo ha ido evolucionando por origen, vemos entre todos los grupos de origen, hemos visto desde el año 82 a 2012 una bajada bastante importante de la persona que se siente solo español o más español, o sea, identidades predominantemente españoles han ido bajando por todas, aunque entre los inmigrantes sigue siendo importante. Mientras la evolución de los que se sienten predominantemente catalanes ha ido subiendo en todas las capas, aunque entre los inmigrantes y los hijos de inmigrantes sigue siendo bastante minoritario. Y vemos que la evolución se distribuye más, la brecha entre los distintos grupos es más fuerte ahora que antes. O sea que las capas de segunda generación y mixtos, pero sobre todo los de segunda generación, se sienten cada vez más catalanes y eso abre una brecha.
aunque no hay una polarización, porque todos van sintiéndose más catalanes, la brecha entre comunidades de origen pues va en aumento. Y eso lo vemos clarísimamente, sobre todo si nos fijamos en lo que es los que se sienten exclusivamente o solo catalanes, que es la base principal, el coro duro, digamos, del movimiento nacionalista. Del 82 a 2012 vemos una evolución espectacular de los de la segunda generación, que hoy por hoy están a casi 50%. Bueno, ahora, ¿por qué nos interesa este tema de identidad y cómo se relaciona este tema de identidad con el tema político que está candente hoy en día de las aspiraciones del derecho a decidir? Bueno, cuando hacemos un análisis de la relación entre el sentimiento identitario y aspiraciones por el derecho a la independencia y el derecho a decidir, vemos que hay una relación clarísima entre, mientras más catalán te sientes, como es natural, pues más probabilidad hay que quieres la independencia. Y sobre todo lo vemos entre los que se sienten igual, tan españoles como catalanes, solo 12% están de acuerdo con el derecho a decidir, mientras los que se sienten más catalanes, eso ya sube a 57%, y los que se sienten solo catalanes, eso sube a 91%. Así bueno, entonces el apoyo a la independencia entonces va ligado a eso. Durante mucho tiempo el apoyo a la independencia más o menos seguía entre 30 y 40%, desde el año 91 que empezaron a preguntarlo en ICPS, más o menos bastante constante, con alguna bajada y subida, pero entre 30 y 40. Y lo que hemos visto en los últimos 2 años, con la crisis económica, la crisis política, hemos visto una subida espectacular de lo que son las aspiraciones a la independencia, que entre el junio de 2011 y noviembre de 2012 ha subido de 42% que están a favor de la independencia a 57% según el Centro de Estudios de Opinión. Estas encuestas suelen sobrerepresentar las capas que son autóctonas, así que no hay que tomar los números exactamente a pie de letra, pero la tendencia es clara. Entonces también si hacemos con la pregunta que hacemos 4 opciones, ¿no? Vemos entonces estas diferencias. Ahora, ¿cómo ha ido evolucionando el tema? Bueno, primero, ¿cómo se distribuye por las distintas capas de origen? Vemos la misma brecha que hay por la identidad. Mientras 62% de los de la segunda generación quieren el derecho a decidir, el derecho a la independencia, entre los inmigrantes son solo 31%, solo 15% y 25% de la primera generación, que tampoco es minúsculo, pero hay una brecha muy importante. Y por lengua también vemos algo muy parecido, 22% de los castellano hablantes versus 67% de los catalano hablantes. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando por las capas? Por las capas lingüísticas lo que vemos es una subida espectacular entre la población catalano hablante, entre 42% que estaban a favor del derecho a decidir en el año 2010 a 67% en el 2012. Así que en 2 años ha subido 25%. Por todas las capas ha subido, Ha subido de 10 a 22 entre los castellano hablantes, Así que tampoco es mínimo, pero la brecha es espectacular y va abriendo con el tiempo. Así que el apoyo entre grupos lingüísticos por el concepto de la independencia siguió bastante, la brecha fuerte y constante. En los últimos años la brecha va abriendo cada vez más. Así que aunque todos están más de acuerdo con el derecho a la independencia, las diferencias por grupos lingüísticos son mayores que antes. Así que bueno, ¿cómo podemos explicar esto? Con esto voy acabando con 2 puntos. ¿Cómo podemos explicar esta movilización? Hay 2 temas que hay que abordar que son importantes. Que hemos estado hablando de la brecha, la división entre grupos lingüísticos o de origen en la población. Hay también una brecha muy importante entre lo que es la clase política y lo que es el público. Lo vemos en identidad y lo vemos también en aspiraciones. Y vemos una dinámica donde la dinámica de la opinión pública se deja arrastrar por unas élites que están bastante más movilizados en cuanto a este tema.
O sea que en el año 2001, que tenemos datos de los miembros del Parlamento de Cataluña, un 68% de los miembros del Parlamento se sentían predominantemente catalanes versus un 37% de la población y 38% que se sienten solo catalanes. En 2010, los miembros del Parlamento son más catalanes todavía. O sea que 35% que se siente solo más catalán y 46% que solo catalán. Y vemos que mientras tanto el público ha ido evolucionando, pero sigue habiendo una brecha muy importante entre lo que son los porcentajes del público que se sienten predominantemente catalanes y lo que es su clase política. Lo vemos también, y esto no podemos entrar aquí con mucho detalle, con las aspiraciones, y lo vemos en cada partido político. O sea que los que apoyan cada partido político están detrás de sus líderes. Y entre 2010 y 2012 vemos que el público, los que votan cada partido, van acercándose a la postura de sus miembros de Parlamento. Así vemos, por ejemplo, en 2010, 87% de los miembros de Convergencia estaban a favor del derecho a decidir y solo 27% de sus votantes. Pero ya por 2012 les habían educado y estaban a 56%, 57%. Pasa algo parecido con el PSC, aunque hay una brecha muy importante, pero no logran a moverles tanto. Y hasta en la Esquerra Republicana pasa un poquito. Entonces, último punto. Vemos clarísimamente lo que es una movilización y una radicalización en cierto sentido de aspiraciones que durante más de una década seguían más o menos constantes. Vemos una transformación de la opinión pública muy importante aquí en Cataluña, mientras que vemos una vez más con datos del CIS ahora, que va del 22% a 41% de la población a favor del derecho a decidir, dado 4 opciones. Pero ojo, porque también hay una dinámica dialéctica con lo que es la opinión pública a nivel español. Porque igual que en Cataluña durante décadas seguían bastante constantes los datos, en España también seguían bastante constantes los datos y con una bajada ligera a lo largo de los años 90 hasta 2000 de los que estaban en contra del Estado de las Autonomías. Y el rechazo del Estado de las Autonomías va en aumento también bastante espectacular a nivel de toda España, pero nivel contrario, ¿no? Que quieren la recentralización. Y vemos en 2010, mientras 14% estaba a favor de un Estado centralizado y solo 11% de menos autonomía, ya por 2012 ya está 25% que quiere un Estado centralizado y 13% que quiere menos autonomía. Y eso incluyendo los datos del País Vasco y Cataluña. Y cuando sacamos los datos del País Vasco y Cataluña, llega a ser casi mayoritario. Así que aquí tenemos un debate, que es un debate sobre qué está pasando aquí en la opinión pública catalana, pero hay que tener en cuenta que es como una dinámica dialéctica lo que estamos viendo. Así que muchas gracias.